desde la cima del Popocatépetl. La historia como está escrita y el punto de vista desde sus entrañas. Un podcast de divulgación. La academia, dejémosla para los intelectuales. Con Verónica Hernández. Porque no se puede amar lo que no se conoce y no se cuida lo que no se ama. Conocer la historia me hace querer mi cultura. Además, Carlos Velázquez. Si la historia es nuestra herencia, que ella ayude a mi formación como heredero de esta cultura. Y Marcelo Velázquez. Pasión es algo que nos hace falta, y fue pasión lo que formó este pueblo que acaba de cumplir su segundo centenario. Síguenos en iVoox y YouTube por nuestro canal Marcelo Velázquez Oficial cada domingo por la mañana. Ahora echemos un vistazo a nuestra historia desde la cima del Popocatépetl. Bienvenidos nuevamente. Los saludamos desde la cima del Popocatépetl. Soy Verónica Hernández y nos escuchan a través de iVoox o YouTube, plataformas que albergan nuestro trabajo realizado para que ustedes lo escuchen con la mejor calidad en contenido y producción. Hasta hoy, Cortés y los españoles han conquistado el Imperio Mexica. Tlaxcala se ha hecho aliada de la corona española. Michoacán se ha hecho tributario del Imperio Español y Oaxaca, con un poco de fuerza y algo más de diplomacia, también está bajo el yugo español. Así que en menos de un año, Cortés ha extendido los territorios conquistados en más de 3 veces el territorio original. Pero sus problemas están lejos de terminar. El pasado es el pasado y no se puede soslayar con solo ignorarlo. Cortés tiene en su contra a un adversario muy fuerte, Diego Velázquez. Y este es íntimo del obispo de Burgos, un personaje muy poderoso dentro de la corona española y por amistad, acérrimo enemigo de Cortés. Y este está a punto de recibir una visita nada agradable que lo sacará nuevamente de balance. Bueno, para ser precisos, 2 visitas, y ninguna de las 2 será agradable. Esto es lo que veremos el día de hoy. ¿Quieren saber de qué hablamos? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos directamente a nuestro episodio de hoy? Difícil era en extremo y comprometida la situación de Cortés en los días que siguieron a la toma de la Ciudad de México. Y sin la poderosa energía de su voluntad y sin las relevantes dotes de su genio, ni salvado se habría de los peligros que le rodeaban, ni su triunfo hubiera sido más que una afortunada y pasajera aventura, sin consecuencias importantes para España y para el mundo, porque, desapareciendo por cualquier motivo el jefe, fácilmente los naturales del país habrían podido acabar con los españoles, que en corto número y débiles por la división, no tenían fuerza ni prestigio para conservar aquel terreno conquistado, más que por la victoria de sus armas y por la habilidad y astucia de su capitán. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos escriban.
Tenemos para esto la página de Facebook Marcelo Velázquez Oficial, en la que pueden encontrar los enlaces hacia nuestros diferentes episodios, incluyendo la serie de la conquista y la historia del café, entre otros. Y en ella, en la medida que nos vayan escribiendo, iremos respondiendo a sus comentarios en tiempo y forma por este mismo medio. Pueden escribir directamente en nuestra línea temporal o mandarnos un mensaje. Recuerden que para nosotros su comunicación es muy importante. Podemos diferir en cuanto a los puntos de vista y nosotros respetamos completamente la libertad de disentir. Y nos lo pueden hacer saber siempre en los delimitantes del respeto mutuo. Les confirmamos, estamos para ustedes en Facebook como Marcelo Velázquez Oficial. Hola, ¿cómo están? Soy Marcelo Velázquez, estamos desde la cima del Popocatépetl y está conmigo Verónica Hernández, Carlos Velázquez. Y bueno, ya nos dimos cuenta cómo se anexionaron Oaxaca. ¡Wow! Sí. Y ya escuchamos el resumen al principio del programa. Entonces sigamos avanzando para no entretenernos. Conspiraciones y sublevaciones de los vencidos que con poca resignación se veían dominados y que después de los primeros momentos de estupor que produjo la prisión de Cuauhtémoc no pensaban ya sino en reconquistar su libertad. Disgusto profundo en los soldados españoles por la poca retribución alcanzada, desorda y solapadamente atizaban los parciales de Diego Velázquez ansiosos por ver estallar un motín en el ejército, intrigas en la corte del emperador y en el gobierno de España para arrancar a Cortés el mando y sustituirle por un protegido del obispo Fonseca, expediciones armadas en las islas y enviadas al continente con el fin de apoderarse de la mayor parte de las tierras descubiertas y acechar la oportunidad para destruir a Cortés. Esto era lo que por todas partes miraba el conquistador y a lo que a cada instante tenía que atender. Ándale, bien facilita la tenía. Pues mira, yo no sé si la tenía facilita, pero qué vida tan horrible. O sea, no podía dormir tranquilo porque todo el mundo, por todos lados, ¿sí te fijas todo? Sí. España, las islas, su gente, los conquistados, los vencidos, los aliados, todo mundo. Los vencidos, los vencedores, los reyes, los no reyes, los obispos, los de las islas, los que vivían con él y los que no vivían con él. Bueno, pues el asunto es que Diego Velázquez, deseoso quizá con harta justicia de vengarse de Cortés, a quien miraba como sublevado a su autoridad, usurpador de su gloria y de su poder, mandatario infiel y desagradecido y hasta vasallo inobediente y peligroso, contaba en su apoyo con el obispo de Burgos, don Juan Rodríguez de Fonseca, que gobernaba a su antojo los negocios de Indias. Porque ocupado Carlos V en sus grandes empresas y guerras en Alemania, dejó todo el peso del gobierno de España al cardenal Adriano de Utrecht, y a su vez todo lo que correspondía a los nuevos países descubiertos y conquistados al obispo de Burgos, que en alto grado favorecía a Diego Velázquez, según se dijo, porque quería casarle con su sobrina llamada doña Petronila de Fonseca. No, es lo que... ¿Pero no estaba casado Diego Velázquez? Sí, pero... ¿Podían volverse a casar? No, pues se podía estar, era viudo. Acuérdense que cuando andaba Cortés con él, que se casó andaba queriendo quedar él bien con la hermana, no sé si se volvería a quedar viudo o algo así. No se podían casar varias veces, ni mucho menos, pero pues si se moría la persona, pues podían volverse a casar, y el que supuestamente el obispo de Burgos. Aquí es bien interesante porque el obispo de Burgos tenía poder y tenía sus propios intereses. Y este señor en este tiempo de Cortés ya había ganado, o sea, ya habían hecho la Junta de Indias, ya se manejaba mucho, ya estaba empezando a cobrar importancia. Ya habían volteado a ver. Un poquito, no. Realmente voltear a ver América fue hasta por ahí como de unos 10 años más, como por ahí de 1530. Voltearon a ver América y por ahí del 35 dijeron esto sí va a ser... negociazo. Ajá.
pero ya habían designado a alguien para que se hiciera cargo de los problemas y de todas esas cosas que tenían. Papeleos todos esos que se iban para allá y que olían tan feo y que mandaban vaya sus cosas que decían que eran, ahí ve a ver qué. O sea, para Carlos V él andaba muy preocupado con el mundo que valía la pena, que era allá, él quería Flandes. O sea, yo soy el ¿cómo se llama? El emperador del Imperio Romano Germán, digo, del Imperio Austrohúngaro. No austrohúngaro, austriaco. Él volteaba para allá. El asunto es que todavía no le ponían, por eso podían suceder todas estas cosas que pasaban por este lado, pero el encargado de eso era el obispo de Burgos, y el obispo de Burgos era amiguísimo de Diego Velázquez, amiguísimo. Y Diego Velázquez, bueno, así como Cortés tenía sus aliados, Diego Velázquez tenía los suyos, y así como Cortés tenía sus detractores, Diego Velázquez tenía los suyos. Pero en este caso estamos hablando del obispo de Burgos. O sea, estamos hablando de un tipo que está hacia 2 de la corona. Uh-huh. Sí, o sea, se hablaba de pellizco y nalgada con el rey. Uh-huh. El obispo de Burgos, por estas u otras razones, cobró a Cortés tan mala voluntad que no solo ocultaba al emperador y al cardenal cuanto favorecer podía el crédito del conquistador, sino que interceptaba las cartas de y procuraba impedir que para él salieran refuerzos de gente o provisiones de caballos, armas, víveres y de cuanto en algún modo podía serle útil o necesario en sus lejanas y peligrosas expediciones. Además, Fonseca usaba el nombre del rey y suponía falsamente órdenes supremas, como hacen siempre esta clase de válidos, para proteger las tentativas de Velázquez contra su enemigo, teniendo a siempre desconfiado y a sus tropas siempre inquietas y en continua zozobra. Nada de lo cual llegaba a noticia del emperador ni del cardenal Adriano, como es de suponerse. No sirvieron para alcanzar escarmiento a Diego Velázquez ni la derrota y prisión de Párfilo de Narváez, ni los ejemplares castigos de Cortés impuso a los que contra él conspiraron, pretendiendo alzarse o volver a la isla de Cuba, constante en el propósito de su venganza, excitado por el despecho y confiado en el obispo de Burgos, multiplicaba, variando sus esfuerzos, los medios para alcanzar el éxito. Aquí no estamos hablando de tipos que estén pensando para nada en el beneficio de la corona ni de nada de eso. Son tipos que ven para sí mismos, tanto Cortés como Diego Velázquez. ¿Sí? Uh-huh. Y Diego Velázquez se apoyaba en el obispo de Burgos. Y el obispo de Burgos, como le caía gordo Cortés, él nomás veía, pero Diego Velázquez y Cortés sabían lo que había aquí. El obispo de Burgos no. Acuérdense que los europeos ellos se centralizaban en ellos y todo lo que valía la pena en el mundo estaba dentro de Europa y todo lo que estaba fuera no valía la pena, entonces todo lo veían como con desprecio. Uh-huh. Y el obispo de Burgos, desde ese punto de vista, lo veía como con desprecio. Pero Diego Velázquez y Cortés no estaban haciendo nada por enseñarle a la corona los beneficios de estas tierras. Porque no les convenía. Ellos querían beneficios para ellos y no mostraban lo otro. Esa es la cortedad de pensamiento. Uh-huh. ¿Qué le quita esa heroicidad a Cortés? ¿Qué le da a alguien que ve más allá de sus propios intereses? Pero qué feo pasar a la historia como el obispo de Burgos, o sea, con estas acciones, ¿verdad? No, eso está visto desde acá. Allá el tipo es otra persona. Es que en este tiempo no era importante lo que sucedía acá. O sea, acuérdense que esto que nosotros estamos contando es nuestra historia. Para ellos, nosotros somos un pedacito de su historia. Si tú oyes la historia de España, México y América y todo eso ni en el mundo lo hacen. O sea, en el tiempo que estaba pasando todos los 300 años que pasaron acá, ellos estaban muy entretenidos en cosas más importantes allá. En la historia de España, las Américas no es tan importante más que como proveedora de dinero. Es para lo único que les importa. No hay grandes cosas, digo, ni mal ni bien. Pero para nosotros es nuestra historia. Claro. No estamos hablando de un pedacito, estamos hablando de nuestra historia. Por lo tanto, aquí ese tipo es muy importante. Pero para ellos es muy importante y no... Pues sí, era el de las cosas de las Indias y todo eso, pero es nomás un pedazo. Es alguien que pasó y demás, pero lo importante
Nosotros lo vemos así porque es nuestra historia. Claro. Es lo que nos afecta a nosotros. Ok, entonces ahora sí vamos a entrar. Esto es lo que sucedía entre Cortés, Diego Velázquez y el obispo de Burgos. ¿Sí? Poco tiempo después de haber salido de Coyoacán, las dos expediciones que Cortés envió a pacificar Tuxtepec y a conquistar Oaxaca, llegó a Veracruz Cristóbal de Tapia, veedor que había sido de las fundiciones de Santo Domingo, despachado por el obispo Fonseca como gobernador de la Nueva España. Ándale. Así llegó a las costas. ¿Cómo? Gobernador de la Nueva España. Que era lo que Cortés buscaba primero, porque él quería ser virrey. ¿Sí? Ok. Amplias eran las facultades y extensas las instrucciones que traía Tapia y que le fueron enviadas de Castilla, o sea, de la misma corona. Pues venía nombrado para tomar el gobierno de todas las tierras e islas que el adelantado Diego de Velázquez había descubierto. Ah, qué caray. Con jurisdicción civil y criminal como la tenía el gobernador de Castilla y como podía tenerla el mismo Diego Velázquez. O sea, Cortés esperaba que a él lo nombraran adelantado. Ajá. Pero no llegó ese nombramiento, le llegó a Diego Velázquez. Sí, pero cuando a Diego Velázquez le llegó el nombramiento fue de cuando él adelantado, salió corriendo. No. Ya Cortés ya estaba estaba aquí, ya había fundado la Villarrica cuando el otro fue adelantado. Ok. Entonces ya no podía someterse a él porque ya habían fundado una ciudad aquí. Claro. Que ya completamente por la estructura era independiente. Era independiente del adelantado. El adelantado era alguien a que le permitían ve y busca a ver qué hay más adelante. Adelántate a ver qué hay ya cuando funden una ciudad. Entonces ya es otra cosa. Cortés viene y funda una ciudad. Okay. Que es la Villarrica de la Veracruz, y después llega el nombramiento de Diego Velázquez como adelantado, okay. Por lo tanto ya no tenía injerencia aquí. Uh-huh. Por lo tanto esa ciudad seguía siendo Cortés. No de Cortés, ya daba cuentas directamente a la corona. No daba cuentas al adelantado. Sí, y Diego Velázquez era gobernador de Cuba, pero no tenía nada que ver. Era gobernador de Cuba y quería que lo nombraran adelantado para llegar aquí. Porque dijo, allá es donde está la pachocha, como quien dice. Pero se le adelanta a Cortés. Ese sí fue más adelantado sin título. Cortés manejó las leyes magistralmente a su beneficio. Amplias eran las facultades y extensas las instrucciones que traía Tapia y que le fueron enviadas de Castilla, pues venía nombrado para tomar el gobierno de todas las tierras e islas que el adelantado Diego Velázquez había descubierto, con jurisdicción civil y criminal como la tenía el gobernador de Castilla y como podía tenerla el mismo Diego Velázquez. Y además facultar para recibir informaciones sobre la conducta de Cortés, pudiendo prenderle y confiscar sus bienes sin proceder a fallo del proceso, sino enviándole con él a Castilla para que allí se hiciera un saludable ejemplar. Ah, qué caray. Respecto a Diego Velázquez, preveíase a Tapia en las instrucciones de su cargo que le acudiese con la parte que por derecho le correspondía como adelantado y descubridor en todas las tierras conquistadas en Nueva España, cuidando de informar de los descubrimientos de Garay y Ponce de León por el rumbo de la Florida, a fin de que se determinase la parte que pertenecía por allí al mismo Diego Velázquez. O sea, lo mandan como gobernador, pero como el adelantado era Diego Velázquez, una parte de todo lo que se obtenía de todas estas tierras le tenía que llegar a Diego Velázquez, aunque él ya no fuera a tener injerencia gubernamental dentro de estas tierras, porque ya había un gobernador que era alguien de su mismo nivel. Pero como él había sido el adelantado y él había invertido en ir a conseguir esas tierras, que sí lo hizo, porque sí le dio una parte a Cortés, aunque Cortés puso toda su fortuna en el viaje, Diego Velázquez puso una parte de dinero también. O sea, Diego Velázquez puso dinero. Sí. Cortés puso la vida y su fortuna completa. Cortés no tenía nada de regreso. Diego Velázquez nomás puso una parte de dinero y él quería su parte. Era su cohete con él, que el otro se le adelantó y todo lo que iban a sacar, él ya no le iban a dar nada. Ya no le tocaba. Pero como era a modo,
se lo habían mandado a hacer al hornito precisamente y se hicieron el barro y le pusieron, ay, mira, respíngale la nariz y ahora ponle los ojos azules y demás. Lo que quería él, Diego, lo tenía este gobernador. Era a su medida para su beneficio, porque Fonseca lo apoyaba en eso. Entonces lo mandaron con esa. Una parte de todo lo que se consiguiera de aquí era para Diego de Velázquez, lo que Cortés hacía. Una parte de todo lo que era para él la corona, era para él. En este caso era una parte del inicio era de Diego Velázquez y ya después ya. Lo que hicieran más ya era bronca del gobernador, porque eso ya era parte que él tenía. La noticia de la llegada de Cristóbal de Tapia causó gran confusión en los ánimos y preparólos a novedades, siempre apetecidas por tropas aventureras y deseadas por pueblos reducidos a la servidumbre, mirando unas y otros en todo cambio una esperanza de medro, aquellas y de salvación estos. O sea, unos dijeron, ay, ahí viene ahora sí los españoles, y los otros de ahorita se va a armar la de aquí, ya nos vamos a quedar libres y demás. El primer amigo de Cortés que tuvo conocimiento del desembarco de Tapia, por ser el que más cerca se encontraba del puerto, fue Gonzalo de Sandoval. Acuérdense que Gonzalo de Sandoval andaba poniendo en orden las tierras. Todo, acuérdense que pasa al mismo tiempo. Seguimos 1521, 1522. ¿Sí? Que andaba ocupado en la pacificación de Tuxtepec y que, comprendiendo toda la gravedad del asunto, dejó confiada la gente que tenía para esa pacificación a Andrés de Monjaraz. Y él, con 50 hombres escogidos, se encaminó violentamente a la Veracruz, o sea, Sandoval. Sabedor de que ayuntamiento y vecinos de la ciudad desfallecían en afecto a Cortés y estaban dispuestos ya a recibir a Tapia como tal gobernador. O sea, esto es como irónico. O sea, lo quieren tanto que ahorita, en cuanto llegue, desembarque, le van a poner la alfombra roja para que llegue, exactamente. Cortés apenas tuvo conocimiento de la llegada de Tapia, llamó a Pedro de Alvarado, a Cristóbal de Olid, que andaba en la conquista de Michoacán, y a los principales jefes españoles. Y se fijan que está sucediendo al mismo tiempo. Ahorita es cuando mandan a Cristóbal de Olid a Michoacán, que luego Cristóbal de Olid se regresa, pero dice que no es necesario, y entonces mandan los de Michoacán a sus gentes, eso lo vimos hace 2 capítulos, mandan a sus gentes a decir que no, pues que mire, que nosotros nos ponemos a sus órdenes y demás, que quería venir el mismísimo rey principal y mandó al hermano. Eso está pasando ahorita. Y a los principales jefes españoles y personas de respeto, como Fray Pedro Melgarejo de Urrea, y tuvieron todos una reunión en la iglesia de Coyoacán, en la cual se acordó que, obedeciéndose las órdenes que traía Tapia, no se cumpliesen. ¿A qué caray? Apelando al emperador por los trastornos, pero no se cumple. Ahorita vamos a ver eso. No se cumpliesen, apelando al emperador por los trastornos y perjuicios que podían ocasionarse de admitir al nuevo gobernador y entregarle el mando de gente y tierra que no podía conocer. Vamos aquí, es muy importante esta parte. Todos los edictos y órdenes de la corona que llegaban decían, se va a hacer esto. Esta es la nueva orden y es la nueva ley que se acaba de aprobar y así será. Y al final se cerraba con un obedézcase pero no se cumpla. Obedézcase pero no se cumpla no quiere decir, o sea, no es, el rey ordenó esto, sí está bien que lo ordenó, pero no lo vamos a cumplir, no. Era un proceso legal que se daba. Llega la orden del rey y hay gente que se inconforma, porque algo le está afectando. El rey está tomando la decisión desde España y no conoce este territorio. Sí, entonces el rey toma una decisión que él dice, esta es la más factible, pero me puedo equivocar. Y si me equivoco, ¿qué voy a hacer? Entonces hay un proceso legal del obedézcase pero no se cumpla, en el cual dicen, sí, aceptamos la orden del rey, pero... Y en ese pero se suspendía. Tenían que mandar un alegato en el cual se decía, mire, es que si sucede esto y esto y esto y esto, y lo dice fulano, perengano, sutano, así, todo el papeleo completo fundamentado, por eso no se debe de cumplir, porque está afectando estos intereses que a la larga le va a afectar todo el esquema, y eso se mandaba de regreso a España. Se tomaba en cuenta eso y entonces o se cambiaba
o se mandaba a decir me vale madre y se aplica. Sí, y ya cuando se decía eso, era, pues aplicabas la ley o venía el nuevo cambio. Que a su vez traía el obedézcase, pero no se cumpla. Me imagino una carta así, ellos con el papeleo, así, ay, sí, sí pasa esto, y el otro, me vale madre. Entonces, ¿qué sucede? Llega el gobernador, el gobernador, y entonces Cortés manda a hablar a todos sus cacas grandes, que son todos los que ha nombrado al alcalde de la Villarrica de la Veracruz, el alcalde de la Segura de, ¿cómo se llama? De la Frontera, a todos sus capitanes. O sea, los que ya tienen ya tienen ciertas riquezas ganadas. O tienen un cierto nivel de autoridad dentro de esto, les manda a hablar porque son los importantes, son sus capitanes y los que tienen nombramientos y todo eso, y los junta y les dicen, espérate. O sea, si tienes idea de que si aceptamos a este tipo podemos perder todo, tenemos levantado los de Michoacán, ahorita todavía no tienen, en este momento no está el arreglo de Michoacán de que ya están sometidos. Uh-huh. Se acaba de ir Cristóbal de Holguín, Cristóbal de Olid fue y regresó. Todavía no vienen a decirle que está bien, o sea, apenas andan investigando por allá por Michoacán. Pero tenemos a los de Tuxtepec que se nos están echando encima, tenemos a los mixtecos, tenemos a los mijes, o sea, ¿qué va a hacer si no conoce nada? No lo conocen, no sabe cómo manejarlos, no ha estado aquí ni nada de eso. Entonces, todos estuvieron conformes al pronto que en tal resolución, o sea, en de acatar la orden pero no cumplirla. Pero ella no podía satisfacer a Julián de Aldrete, el tesorero, y a los demás protegidos del obispo de Burgos y parciales de Diego Velázquez, con los cuales se unieron algunos hombres de espíritu inquieto y que sin motivo eran enemigos de Cortés, siendo el principal de ellos Cristóbal de Olid. Cristóbal de Olid jamás regresa a Michoacán a terminar. Acuérdense que después mandan. Cristóbal de Olid va a investigar y llega hasta un pueblo que ahorita no me acuerdo cómo dijimos que se llamaba. Y de ahí le mandan a hablar y se regresa. Pero los michoacanos se enteran de que van para allá los españoles. Entonces iba a venir el mismísimo rey. Y le dicen todos sus allegados y espérate, ¿cómo vas a ir tú? Pues manda a tu hermano de perdida, o sea, porque el otro ya venía a entregarse, prácticamente. Y manda al hermano, y el hermano viene y Cortés lo lleva a ver la ciudad destruida y le explotan cohetes y cañones y hacen todas sus alardes ahí para que él viera lo poderosos y fuertes que son los españoles. Y se acuerdan que regresa con su hermano y le dicen, fascinado. No friegue, y tienen barcos. Y el otro, ¿cómo que tienen barcos? Sí, y bien grandotes, los de aquí están bien chiquitos y los de allá son la pura neta. Y entonces el hermano le dice, no, pues más ganas le dan de ir. Y es cuando luego regresa, pero Cristóbal de Olid ya no regresa a Michoacán. Entonces Cristóbal de Olid sí, estaba en contra de Cortés. Pues es desde los del principio, es desde cuando fundan la Villarrica de la, ¿cómo se llama? De la Veracruz. Es de los que se le rebelan y le dicen que no y que los manda a buscar otro lugar mientras arma la Villarrica y sí, o sea, toda esa parte, este tipo desde siempre anda como de parte de Diego Velázquez, que tramó con Aldrete sublevar a las tropas al llegar Tapia a Texcoco, a donde suponían que debía ser la entrevista con Cortés, proclamando a Tapia como gobernador. Apoyándose en la obediencia que se debía a las órdenes del rey y de sus ministros, y para alentar a Tapia pusieronle cartas que llevó Alonso Ortiz de Zúñiga, para decirle a Tapia lo que pensaban hacer. Mira, cuando tú llegues, Cortés se te va a poner en tu contra, pero nosotros vamos, si llegan a Texcoco, ahí levantamos el ejército y agarramos a Cortés, lo hacemos prisionero y ya tú te quedas como nombrado de gobernador. Nada de esto ignoraba Cortés, confirmándose más en la idea de que era peligrosa la entrada de Tapia hasta Coyoacán o Texcoco. Y resuelto como estaba a no entregar el gobierno, envió a Pedro de Alvarado, a Cristóbal Corral, a Francisco Rodríguez, a Diego de Soto, a Diego de Beldenebro, a Juan Rivera y a Jorge de Alvarado y Fray Pedro de Melgarejo al encuentro de Tapia, que salido había ya de Veracruz con encargo de hacerle volver al puerto y embarcarle. El
Pedro de Melgarejo, ¿se acuerdan que en una cuando están en el sitio de Tenochtitlán llegó un cura en un barco que traía muchas ¿cómo se llaman? Indulgencias. Y que se las vendió a todo el mundo y que es un dineral. Todavía no se va, aquí todavía no se va. Este es el que se va a hacer rico millonario vendiendo indulgencias entre los cuerpos de los españoles. Uh-huh. Cortés, con el objeto de salvar su responsabilidad personal y atribuir la resistencia a los ayuntamientos, hizo que los procuradores de la ciudad y de las villas pobladas por españoles le requiriesen solemnemente para que no fuese a encontrar a Cristóbal de Tapia asentándose en un documento levantado ante un escribano que no solo el requerimiento, sino las razones en que se apoyaban los procuradores, entre los cuales hábilmente se deslizaron conceptos muy favorables para Cortés. Es un documento en el cual dice que no pueden permitir que vaya Cortés porque está muy, muy endeble la situación después de la caída de Tenochtitlán, entonces no vale la pena que vaya hasta allá porque corre peligro, porque el lugar está feo, porque está mugroso, no lo pueden atender bien. Pero esto no lo manda a decir Cortés, hace que los alcaldes y las gentes se lo manden uh-huh. en una carta decir a Tapia para que no vaya a la Ciudad de México. Uh-huh. Entre tanto, Gonzalo de Sandoval había procurado persuadir a Tapia de que volviese a Santo Domingo e interceptar las comunicaciones que podían enviarle los parciales de Velázquez. Pero como Tapia se empeñó en emprender la marcha en busca de Cortés, Sandoval creyó prudente acompañarle y llegaron ambos hasta Jalapa, en donde encontraron a los que con Alvarado venían de Coyoacán, a los que había mandado Cortés con esta carta, uh-huh, uh-huh. donde decía que no valía la pena que se fuera hasta allá porque no lo iban a poder atender bien. Alegando la poca comodidad de los alojamientos y la mala calidad y escasez de los víveres, Alvarado y el padre Melgarejo convencieron a Tapia de que debía retroceder hasta Zempoala, llamada entonces Nueva Sevilla, en donde más tranquila y cómodamente podían ocuparse de los graves e importantes negocios de que iban a tratar. Así lo hicieron, y allí se presentaron al nombrado gobernador los procuradores de Cortés y los que en representación venían de los ayuntamientos de las poblaciones españolas de Nueva España. O sea, si no, en Jalapa lo detienen, le dicen, mire, no vaya, para ahí está lleno de zancudos y moscos, y es que va a estar bien frío, y hace un frío de la tiznada, y aparte, pues está caída la ciudad, lo vamos a dormir en un petate en el suelo. Digo, no está usted dispuesto a eso, mire, ¿qué le parece? Mejor regrese, mira, acá ve qué bonito está. Todo hay mucho verde y todo está, se vea qué bonito se ve el lugar, véngase para acá y aquí lo atendemos. Y entonces ya ahí, porque el asunto aquí no era atenderlo, era la pompa y la circunstancia de todo lo que significa ir a presentarse ellos diciendo yo soy el procurador de esto, yo soy el no sé qué, que pareciera como, ay, qué tontería. Esa parte son los protocolos en donde dicen yo soy fulano de tal y lo presentan y todo eso lo están escribiendo de que lo recibieron. Todos son cuestiones legales, se oyen como muy insulsas y sin chiste, pero son cuestiones que tienen que tener la forma para modo de que funcionen. Porque si no está abierto luego en un juicio dicen, pero es que no estaba fulano de tal y no había representante de esto, por lo tanto eso no es válido. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, supuesto el importante papel que entonces desempeñaban los ayuntamientos, a Cortés le convenía la presencia de mayor número de procuradores municipales, y aquí se va a sacar de la manga otra cosa. Tanto para que Tapia comprendiese el gran prestigio del conquistador como para anticipar ante el rey la disculpa de la falta de obediencia a las órdenes que en su nombre enviaba el obispo Fonseca. Pero hasta ese día no había más ayuntamientos que el de la Villarrica de Veracruz y el de Coyoacán. Uh-huh. ¿Qué se decía de México? Pero no es indudable que Segura de la Frontera tuviera ayuntamiento. Cortés, con una gran actividad, hizo que se fundase en esos momentos una villa con el nombre de Medellín, para tener un ayuntamiento y un procurador más, y envió los nombramientos de alcaldes y regidores y el del procurador de esta villa que concurrir debía a la Junta de Zempoala, para cuyo cargo fue designado Andrés de Monjaraz, el mismo a quien Gonzalo de Sandoval había dejado encargada la gente con que se pacificaba Tuxtepec. Cuando
Cuando Gonzalo de Sandoval va a Veracruz y que medio pacifica, ya él agarra como un pedazo, ¿cómo se llama? Que es Tuxtepec. Allí, en ese lugar le dice, ¿sabes qué? Ahorita vamos haciendo a ese. Tú dejaste a quien no posee. Pues ese lo vamos a hacer alcalde de Medellín. Entonces, mándale el nombramiento y dile que se presente en Zempoala para que haya 3 alcaldes. No nada más 2, porque necesitamos tener más. Porque con el alcalde hay un procurador y hay varios funcionarios que se tienen que nombrar. Y entonces a todos esos nombraba él como fieles a él, pero ya existían supuestamente antes de nada. Entonces van los otros y todo esto sucede al mismo tiempo. O sea, las cartas se mandan al mismo tiempo a diferentes lugares para que cuando se congreguen ya tengan el nombramiento. Ya tengan el nombramiento y lleguen al mismo tiempo todos a hacer sus presentaciones. Acuérdense que todo esto no es que suceda en un día y una hora específica. Son otros tiempos. Se manejan espacios de tiempo más largos, ¿sí? Reuniéronse en Zempoala con Cristóbal de Tapia, Pedro de Alvarado como procurador del Ayuntamiento de México, Cristóbal Corral por el de Segura de la Frontera, o Tepeaca, Bernardino Vázquez de Tapia por el de la Villa Rica de la Veracruz, que no es el gobernador. El gobernador se llama Cristóbal de Tapia, ¿sí? No es el mismo. Bernardino Vázquez de Tapia por el de la Villarrica de la Veracruz y Andrés de Monjarás por el de la Villa de Medellín. Uh-huh. Y como procuradores o representantes de Cortés, Gonzalo de Sandoval, Diego de Soto, Diego de Valdenebro y Fray Pedro Melgarejo de Urrea. Insistía Tapia en presentarse a Cortés y reclamar la gobernación de la Nueva España. Hacíanle presente los procuradores todos los peligros y perturbaciones que esto se podían originar. Urgía él, oponíanse ellos, el uno alegando las órdenes reales, los otros protestando obedecer pero no cumplir dichos mandamientos, y manifestando apelar ante el emperador. Por fin, Tapia, accediendo mal de su grado, convino en volverse a la Villarrica para embarcarse, procurando sin embargo sacar el mayor provecho de la situación y del empeño de sus adversarios. Contrató con los procuradores de Cortés que se le comprarían por algunas de las cosas que él había traído de España. Señaló Tapia precios exorbitantes como era de suponerse. Enviáronse correos a Cortés en demanda de oro que tardó poco en llegar, y Tapia vendió un navío, unos negros esclavos y 3 caballos. Volvió Tapia a Veracruz para embarcarse, pero allí, bien porque sintiera abandonar un gobierno al que creía tener tanto derecho, bien, y es lo más probable, por cubrir las apariencias, disimular que había sido cohechado por el pretexto de las ventas y preparar una vuelta menos vergonzosa a Cuba y Santo Domingo, fingió nueva y más obstinada resistencia para embarcarse. No quisieron los amigos de Cortés usar de la fuerza para obligar a Tapia sin dar antes a la providencia un barniz de legalidad. Y como en todos estos casos acontecía, el poder municipal vino en ayuda de sus propósitos. Era a la sazón alcalde de la Villarrica Francisco Álvarez Chico, parcial de Cortés y amigo de los procuradores, y de acuerdo con ellos dio orden para que Tapia se embarcase, y de no hacerlo de grado, le compeliese a ello por la fuerza el alguacil mayor, que era nada menos que Gonzalo de Sandoval, o sea, puros amiguis. El más leal, el más inteligente, el más osado de los amigos del conquistador. ¿Cómo Tapia podía suplicar de la providencia ante el mismo alcalde, como era de ordenanza? Para privarle de este recurso, Francisco Álvarez Chico se ausentó de la ciudad, dejando la vara de la justicia en manos del regidor Simón de Cuenca, que no tenía facultades para revocar la orden del alcalde. ¿Sí entienden aquí por qué esto? O sea, da la orden de que lo tienen que sacar si no se quiere ir. Uh-huh. Pero como estaba allí mismo, el Tapia podía exigir ver podía exigir ver al alcalde y decirle, oye, no friegues. Entonces el otro da la orden y se va corriendo. Y deja como encargado de la ciudad, mientras él no está, a Álvarez Chico,
que ese era como el encargado de hacer cumplirlas, pero él no podía cambiar las leyes o las órdenes que había dado el otro. Sí, es un manejo legal impresionante para que el día de mañana, cuando haya un juicio o haya algo que lo apelen o algo, digan, no, todo fue en forma. Toda la verdad legal aquí está. Y eso es lo único que cuenta a la hora de hacer un juicio. Dispuestas así las cosas, Gonzalo de Sandoval entró solo a la casa de Tapia y amenazóle, según este contó, con matarle en el acto a puñaladas si no se ponía en marcha. Y haciéndole montar en un mal caballo, le llevó hasta el puerto que era entonces llamado Archidona por los españoles, que distaba de la villa cerca de 3 leguas y en donde esperaba el navío que debía volverle a Cuba. Embarcóse Tapia a mediados de enero de 1522 y como tardara el buque en darse a la vela, Gonzalo Sandoval, incapaz de dejar a medias una empresa, acostóse en la playa y permaneció allí hasta que el navío se alejó perdiéndose de vista en el golfo. Dijo, no se vaya a regresar ahorita, porque entonces sí que demonios hago. Muy bien hecho. Llevó hasta el final la misión, ¿no? Que le fue encomendada. Que se vaya y te aseguras de que se vaya. Así. Cortés había salvado en este acontecimiento nuevamente su situación personal y la política de Nueva España, y sus enemigos obtenido un nuevo capítulo de acusación que presentar en la corte contra el conquistador. Sin duda, si Cortés hubiera hecho entrega del mando a Tapia, no habrían faltado panegristas honrados que presentaran este rasgo como un modelo de abnegación y lealtad. Pero Cortés habría ido a perderse en la oscuridad sin llevar consigo ni la gratitud del rey ni la estimación de sus contemporáneos, que desgraciadamente las virtudes de sacrificio tienen poco precio y menos brillo que los esfuerzos de la ambición coronados por éxito feliz. Se volvió a librar. Vamos a corte y regresamos. Están escuchándonos posiblemente vía iVoox, en el canal Marcelo Velázquez Oficial. En esta plataforma tenemos el más completo archivo de nuestros programas, como La historia del café, un acercamiento a la Odisea de Homero en 3 episodios muy entretenidos. También a varios libros, como El viejo y el mar, La peste de Cadmus y varios otros. Los invitamos a que nos visiten y disfruten de nuestros diferentes trabajos. También se pueden suscribir y en cada audio pueden dejarnos su opinión y comentarios. Recuerden, en iVoox, el canal Marcelo Velázquez Oficial. Estamos de regreso. ¿Algún comentario, pregunta, duda hasta aquí? Sin duda es listo. Es hábil, ¿no? ¿Sabe manejar las leyes? Y sí, pues no, nadie le quita la inteligencia. Digo, no manejas un pueblo de 10 millones o 20 millones de habitantes por ser menso. Yo nunca le quito a... La idea no es decir que Cortés no era una persona inteligente, no. Es... Siempre los españoles quieren que nosotros lo veamos casi como un héroe, que nosotros le debemos a él lo que somos, y eso es lo único que yo digo que no. El tipo era un tipo inteligente, sí, eso nadie se lo quitaba, pero él veía para sí. Él no vio por nosotros, él no nos dio un México. De lo que él hizo, con su corta visión y con su interés de salir bien librado de las situaciones, nosotros salimos como pueblo al final. Él no nos dio un pueblo, él no es el padre de la patria, él no es el padre de México. Los españoles así lo quieren que lo veamos. Ellos, bueno, no sé si ellos quieren que así lo veamos, tampoco es una tontería pensar eso.
ellos quieren que nosotros lo veamos como un héroe, como que nosotros le debemos la civilización y que nos trajo y que nos hizo y que nos... No. El tipo era un tipo inteligente, sí. Lo que hizo sirvió para después hacer salir un pueblo, sí, pero no por él. Por el pueblo, lo que hizo, sin haberlo pensado, salió un pueblo. Él no lo hizo con esa intención. Él jamás dijo, vamos a hacer México. No. Y ellos casi quieren que lo vean así. Ellos están muy enojados con la corona española porque la corona española nunca le dio lo que merecía, aparentemente, que fue injusto con él. Yo no creo. Yo, en la lectura que yo tengo, le dieron lo que merecía, lo que tenía que ganar, porque con esa mentalidad fue lo que se ganó. Él nunca dio a entender que él quería un beneficio para la corona. Él dio a entender siempre que quería un beneficio para él, que es lo que les digo. Ellos nunca, ni Diego Velázquez ni él, jamás en la vida hicieron nada por enseñarle a la corona las ventajas que significaban estos territorios. Lo que ellos hicieron es decir, mira, ve cuántas cosas grandes hice, mira lo que me merezco. Y entonces él hacía todo en el mira lo que me merezco. Yo soy bien fregón y yo hago todo esto y yo soy bien inteligente. Pero pues la corona, con todo y sus errores y con todo, la corona es un estado. Y era una visión de estado la que la corona tenía, que Cortés nunca compartió. Él vio para sí, para su hacienda. Él quería ser virrey no por bien de la corona. Él quería usar la corona porque pues vivía en una época en que lo único que importaba en el mundo era Europa. Si tú aquí eras el gran rey, no importaba, porque no importaban estas tierras. Era como, no importaba si tú eras rey de Persia, a nadie le importaba Persia. Aunque fueran más ricos y millonarios que los europeos, Persia no importaba. No les importaba un cacahuate, no querían ser reyes de Persia, querían ser reyes de España. Entonces Cortés quería ser parte de la corte española, era lo único que importaba, porque España contaba, pertenecía a Europa. Él no quería ser parte de no quería tener la corte México, la corte de Nueva España, porque él se hizo un país acá. Nunca vio esto como un país, nunca vio esto como un territorio para anexarlo tampoco a la corona. Él vio para cuánto voy a ganar yo, y yo me merezco todo esto, entonces merezco estar en la corte. Por eso nunca le dieron. Eso es nada más. Inteligente, claro que era inteligente. Audaz, muy audaz. O sea, el tipo era un Odiseo, o sea, era un Ulises, así. Era un tipo que todas las cosas para él, para mí. Así funcionaba Cortés. Bueno, ¿hasta aquí continuamos? Sí, vamos. Volvió Sandoval con los suyos a reunirse, a los que dejando había en la provincia de Tuxtepec, cuando salió corriendo a todo el chisme del otro chisme, ¿sí? Y comenzó sus operaciones llamando a tratar de paz y amistad a los pueblos que estaban más cerca de allí, que eran los mixes y los zapotecas. Inútiles fueron esas diligencias, porque aquellos no acudieron al llamamiento del capitán español. ¿Se acuerdan que cuando llegó la primera vez nadie le puso resistencia? Que llegó Sandoval, el otro sí, pero este Sandoval llegó y ni en el camino lo atacaron, y llegó hasta Tuxtepec y ahí se quedó y nombró, hizo y todo lo que quieran, hicieron la ciudad de Medellín y la fregada, y nunca pasó nada y él todo bien tranquilo. Bueno, pues no llamaron a estos tratados de paz, empezó a llamar a los otros pueblos. Y amistad a los pueblos que estaban cerca de allí, que eran los mixes y los zapotecas. Inútiles fueron esas diligencias, porque aquellos no acudieron al llamamiento del capitán español, y queriendo hacer una tentativa que ni representara todavía una invasión, ni de aparato bélico careciera, envió 100 españoles y 100 aliados de tropas del país con el capitán Briones, hombre que se jactaba de haber llevado a buen término grandes hazañas en las guerras de Italia. Los mixes de Jiltepec esperaron a Briones en terreno a propósito para derrotarle, y lo consiguieron sin gran esfuerzo, haciéndole volver más que deprisa, herido y avergonzado, a incorporarse con Gonzalo de Sandoval, que no dejó de burlarse de aquella jornada tampoco conforme con los decantados antecedentes de Briones. Felizmente para Sandoval, ocurrieron entonces a su llamada los caciques y principales señores de Jaltepec, presentándose en paz. Aquí vamos a dejar ahorita al México a través de los siglos y nos vamos a ir con
Bernal Díaz del Castillo, que para esto platica. ¡Yay! Dejamos de esta entrada, pues no aprovechó, antes dañó, y digamos, como el mismo Gonzalo de Sandoval envió a llamar de paz a otra provincia que se dice Jaltepeque, que también eran zapotecas y confinan con otros pueblos que se dicen minxes, los minxes, gentes muy sueltas y guerreras que tenían diferencias con los de Jaltepeque, que ahora, como digo, son los que enviaron a llamar y vinieron de paz, obra de 20 caciques y principales, y trujeron un presente de oro en joyas, de muchas hechuras, y 10 canutillos de oro en un grano que entonces habían sacado de las minas, y traían vestido aquellos principales unas ropas de algodón muy largas que les daban hasta los pies, con muchas labores labradas en ellas, y eran, digamos ahora, a la manera de albornoces moriscos. Y desde que vinieron delante del Sandoval, con mucho acato se lo presentaron y lo recibió con alegría y les mandó dar cuentas de Castilla y les hizo honra y halagos y demandaron al Sandoval que les diese algunos teules, que en su lengua así nos llamaban a los españoles, para ir juntamente con ellos contra los pueblos de los minxes, sus contrarios que les daban guerra. Y el Sandoval, como no tenía soldados para en aquella sazón les dar ayuda, como la demandaban, porque los que le llevó el Briones estaban todos heridos y otros habían adolecido, y 4 muertos por ser la tierra muy calurosa y doliente, con buenas palabras les dijo que le enviaría a México a decir a Malinche, que así llamaban a Cortés, que él enviase muchos teules, que reportasen hasta que viniesen, y que entre tanto que iban con ellos 10 de sus compañeros para ver los pasos y tierra para ir a dar guerra a sus contrarios los minxes. Y esto no lo decía el Sandoval, sino para que viniesen y viésemos los pueblos en minas donde sacaban el oro que trujeron. Y de esta manera los despidió. ¡Qué vaguillo! Excepto a 3 de ellos que mandó que quedasen para ir con nosotros. Y luego despachó para ir a ver los pueblos y minas, como he dicho, a un soldado que se decía Alonso del Castillo, el de lo pensado. Y me mandó el Sandoval que yo fuese con él y otros 6 soldados y que mirásemos muy bien las minas y la manera de los pueblos. ¿Hasta aquí vamos bien? Que él ya enseñó el cobre. O sea, Sandoval no tenía a quién mandarle. Los otros vinieron, como fueron los de acá del Dorosco, el de abajo de Oaxaca. Acá también ellos fueron, no quisieron los mixes, hablar de paz con ellos, pero hubo unos pueblos que eran enemigos de los mixes, que fueron los reyes, y le dijeron a Sandoval que ellos sí le trajeron piedras y oro y todo. Y Sandoval dijo, ándale, ¿estos de dónde sacaron todo esto? Entonces les dijo que no podían, pero que iba a mandar a Cortés a decirles que le mandara muchos soldados para que les ayudaran en contra de los mijes, pero realmente mandó a unos cuantos para que vieran a ver si de veras sabía de dónde sacar ese material y que no los estuvieran robando. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Un paréntesis porque es muy interesante. Quiero decir por qué se llama aquel capitán que iba por nosotros caudillo Castillo, el de lo pensado. Eso es bien interesante. Te iba a preguntar. Castillo, el de lo pensado. Y es por esta causa que diré. En la capitanía que tenía el Sandoval había 3 soldados que tenían por renombre Castillos. El uno de ellos era muy galán y preciábase de ello en aquella sazón, y en esta causa le llamaban Castillo el Galán. Los otros 2 castillos, el uno de ellos era de tal calidad que siempre estaba pensativo, y cuando hablaban con él se paraba mucho más a pensar lo que había que decir, y cuando respondía o hablaba era necedad o cosas que teníamos que reír, y por eso le llamábamos Castillo de los Pensamientos. El otro era Alonso del Castillo, que ahora va con nosotros, que de repente decía cualquier cosa y respondía muy a propósito de lo que le preguntaban, y se decía Castillo el de lo pensado. Pensé que le iban a decir Castillo el Mencillo. El segundo, el que no... El de los pensamientos. O sea, era como el que dice puras tonterías. Era Castillo de los Pensamientos. Y el otro es el de lo pensado. El de lo pensado, porque lo que decía sí era asertivo,
funcionaba, respondía a lo que le Y preguntaban. el guapo. El galán, Castillo el galán. Dejemos de contar donaires y volvamos a decir cómo fuimos a aquella provincia a ver las minas. Y llevamos muchos indios de aquellos pueblos y con unas como hechuras de bateas lavaron en 3 ríos delante de nosotros y en todos 3 sacaron oro e hinchieron 4 canutillos de ello. Y era cada uno del tamaño de un dedo de la mano, el de en medio, y eran poco más anchos que cañones de patos de Castilla. O sea, un canutillo era como la funda de un, bueno, no era como la funda, era como un recipiente que es como de largo de un dedo, pero ancho como el de una bala o sea, donde metían la bala que disparaban los mosquetes. Eso era Un canutillo. Pero eso eran las piezas de oro que estaban sacando. El polvo, sacaban polvo. Ah. ¿Cómo se llama? Agarraban como una coladera y colaban la arena del río y lo que quedaba arriba eran pepitas de oro que las metían en un canutillo. Y así era como era, porque ellos no había minas. En México no había minería. Había vetas de oro y todo, pero nadie las había descubierto. Ellos lo que había de oro en México lo sacaban porque o estaban así en la pared y le rompían y sacaban el pedazo o estaba en los ríos. En los ríos así. ¿Y ahorita hay? O sea, si te pones en un río... Acabaron. Ya se lo acabaron. Y cada uno del tamaño de un dedo, patos de Castilla, y con aquella muestra de oro volvimos a donde estaba el Gonzalo de Sandoval. Y se holgó creyendo que la tierra era rica, y luego entendió en hacer los repartimientos de aquellos pueblos y provincia a los vecinos que habían de quedar allí poblados, y tomó para sí unos pueblos que se dicen Guaspaltepeque, que en aquel tiempo era la mejor cosa que había en aquella provincia muy cerca de las minas. Y aún le dieron luego sobre 15,000 pesos de oro, creyendo el Sandoval que tomaba una buena cosa, y la provincia de Jaltepeque, donde trujimos el oro, depositó en el capitán Luis Marín. Pensaba que le daba un condado, y todos salieron muy malos repartimientos. Ansí, lo que tomó Sandoval como lo que dio a Luis Marín, y aún me mandaba quedar en aquella provincia, y me daba muy buenos indios y de mucha renta. Que plugiera a Dios que los tomara, que se dice Matlatán, y Orizaba, donde está ahora el ingenio del virrey, y otro pueblo que se dice Ozotequipa. Y no los quise por parecerme que si no iría en compañía del Sandoval, teniéndole por amigo, que no hacía lo que convenía a la calidad de mi persona. Y el Sandoval verdaderamente conoció mi voluntad, y por hallarme con él en las guerras, si las hubiese adelante, lo hice. O sea, Sandoval fue y dijo, le conocieron el lugar ese, él agarró, dijo, este lugar es mío, pero voy a repartir todo lo demás, y anduvo repartiendo... ¿Cómo se llama? Tierras. Y a Bernal Díaz del Castillo le ofreció una tierra y le daba indios. Y dice, pues sí estaban bien las tierras, pero Bernal Díaz del Castillo no, como que no tenía ganas. Quería ser más funcionario de gobierno español que otra cosa. Aunque aquí no lo menciona. Lo digo por lo que fue sucediendo después en su historia. Entonces él le dijo que no, porque él era amigo de Sandoval. Entonces que él quería seguir con Sandoval ayudándole a hacer cosas, mejor se iba con él, y que Sandoval cuando lo escuchó dijo, pues está bien, pues si quieres andarte conmigo lo acepto, porque pues si eres buen amigo para mí, una cosa así, ¿sí? Dejemos de esto y digamos que nombre a la villa que pobló Medellín, porque ansí le fue mandado por Cortés, porque el Cortés nació en Medellín de Extremadura, y era en aquella sazón el puerto un río que se dice Chalchocueca, que es que el que oímos puesto por nombre el río de Banderas, donde rescató 16,000 pesos, y por aquel río venían las barcas con mercadería que venía de Castilla hasta que se mudó a la Veracruz. ¿Este lugar dónde es? Por Veracruz. En Veracruz. En Veracruz. Es la parte como la que les digo que es como el sur de Veracruz, pegadito como a Oaxaca. Pero ya en esta parte están como en Veracruz, como que se movía tantito, no estaba todavía definido el estado, porque ellos fundan un puerto que se llama, tú lo leíste, del Espíritu Santo, el puerto del Espíritu Santo, que está, pero es
provincia de este mismo lugar de por donde está Medellín. O sea que está ya pegadito al mar, pero es como al sur de Veracruz. Dejemos esto y vamos camino de Guazacualco, que será de la villa de la Veracruz, que dejamos poblada. Obra de 70 leguas, y entramos en una provincia que se dice Citla, la más fresca y llena de bastimentos y bien poblada que habíamos visto. Y luego vino de Paz, y es aquella provincia que he dicho de 12 leguas de largor y otras tantas de anchor, muy poblada toda ella, y llegamos al gran río Guazacualco. Y enviamos a llamar a los caciques de aquellos pueblos que eran cabeceras de aquellas provincias, y estuvieron 3 días que no vinieron ni enviaban respuesta, por lo cual creímos que estaban en guerra. Y aún así dizque lo tenían consultado, que no nos dejasen pasar el río. Y después tomaron acuerdo de venir de ahí a 5 días. Y trujeron de comer y unas joyas de oro muy fino. Y dijeron que cuando quisiésemos pasar, que ellos traerían muchas canoas grandes. O sea, ya dejaron Medellín y se fueron a ver qué más se encuentran. Llegaron hasta el río Coatzacoalcos. El Coatzacoalcos es el que está en el sur de Veracruz. O sea, está ya casi llegando a Tabasco. ¿Sí? Entonces ya van para este lado. Y están de este lado del río. Del lado occidental. El río pasa y cae al Golfo. Ellos están de este lado. Es un río muy ancho, el Coatzacoalcos. Entonces están de este lado del río. No pueden pasar para el otro. Pero mandan llamar a los caciques o a los reyes de los pueblos que hay ahí que vengan, pero no les hacen caso. Entonces dicen, ¿estarán en guerra? Entonces ya se están acercando a la zona de Tabasco, de allá donde fue la batalla de Centla cuando Cortés llegó. O sea, están caminando hacia ese lado, pero todavía le falta, pero ya van para allá, pegando hacia donde están los mayas. Y entonces finalmente, después de 5 días, como que los reyes de allá, pues vinieron y les traen joyas y todo eso. Pero si se fijan, siempre les traen cosas que para ellos como que no son tan importantes. ¿Por qué digo que para ellos no son tan importantes? Porque les mandan joyas con piedras preciosas y cosas así, pero que para ellos no son importantes, porque cuando ellos llegaron daban canicas y ellos les daban eso. Sí, o sea, es como algo que ellos dicen, pues estos les gustan, así como estos dicen, estos les gustan las canicas. Y nosotros hoy decimos, ¿cómo canicas por hora? Pero es que nosotros le damos un valor al oro que ellos no tenían. Pero ellos siempre les llevan cosas de oro, porque saben que eso es lo que les gusta, pero como que no lo tienen en abundancia, pero tampoco lo atesoran. ¿Sí? Entonces les dijeron que si querían, que podían pasar, que si querían pasar les mandaban canoas. Y Sandoval se lo agradeció mucho y tomó consejo con algunos de nosotros si nos atreveríamos a pasar todos juntos de una vez en todas las canoas. Y lo que nos pareció y aconsejamos que primero pasasen 4 soldados y que viesen la manera que había en un poblezuelo que estaba junto al río y que mirasen y procurasen de inquirir y saber si estaban de guerra. Y antes de que pasásemos tuviésemos con nosotros el cacique mayor que se dice Tochel. ¿Cómo se llama? No sé. Se llama Tochel. Así dice Bernal Díaz y del Castillo. así se fueron los 4 soldados y dieron todo lo que les enviamos. Y se volvieron a dar relación a Sandoval como todo estaba en paz. Y aún vino con ellos el hijo del mismo cacique Toche, que así se decía, y trujo otro presente de oro, y aunque no de mucha valía. Entonces le halagó el Sandoval y le mandó que trujesen 100 canoas atadas de 2 en 2 y pasamos los caballos un día después de Pascua del Espíritu Santo. Y por acortar palabras poblamos en el pueblo que estaba junto al río y era muy bueno para el trato de la mar, porque estaba el puerto de allí a 4 leguas el abajo, y pusimos nombre de la villa de Espíritu Santo. Pusimos aquel sublimado nombre, lo uno porque en Pascua Santa del Espíritu Santo desbaratamos a Narváez, y lo otro porque el santo nombre fue nuestro apellido cuando le prendimos y desbaratamos. Lo otro, pasar aquel río en este mismo día, y porque todas aquellas tierras vinieron de paz sin dar guerra. Muy bien. Dejemos esto y les voy a platicar cómo repartió Sandoval aquellas provincias y pueblos entre las gentes. Después de las haber enviado a visitar y a hacer la discreción de la tierra y ver las calidades de todas las poblaciones,
Y fueron las provincias que repartió lo que agora diré: Citla, Guazacualco, Guaspaltepeque, Tepeaca, Chinantla, Zapotecas y otros pueblos que están en la otra parte del río, la provincia de Copilco, y Cimatán, y Tabasco, y las sierras de Cachula, todos los zoques hasta Chiapa, Esinancantán, y todos los quilenes y Papanahuasta. Y estos pueblos que he dicho teníamos los vecinos que en aquella villa quedamos poblados en repartimiento que valiera más que yo allí no quedara, según después sucedió la tierra pobre, y muchos pleitos que trujimos con 3 villas que después se poblaron. Ok, ¿qué repartió? Repartió desde la parte sur de Veracruz hacia Oaxaca, de la parte sur de Veracruz hacia Tabasco, de la parte sur de Veracruz, Oaxaca, casi llegando a Chiapas. Ya Chiapas ya existía, pero allá todavía no llegan. En aquel entonces se llamaban las Higüeras, creo, una cosa así. Entonces, todo eso, o sea, si se fijan, son terrenos enormes, no estamos hablando de un pueblito, o sea, por eso les digo que era como, es que eran terrenos hasta donde se alcanzaba la vista. Entonces este pueblo es para ti, este pueblo es para ti, este pueblo es para ti, y así se los repartía Sandoval, porque ya había hecho los arreglos con ellos, y él se quedó con Guazalcaltepetl o algo así, dijo que era donde estaba el oro, que sacó 15,000 pesos de oro de esos ríos, o sea, imagínense lo que había. Pero bueno, tampoco era tanto. Entonces, ¿cuánto era lo que habían perdido cuando salieron del castillo del palacio de Axayacatl? Allí decían que había 700,000 pesos. 700,000. Y después aquí después de la caída de Tenochtitlán, lo que consiguieron fueron 170,000 pesos. Y aquí había... Ahí sacaron 15,000 pesos. Por desesperados, la verdad, nomás por eso perdieron 70,000 pesos. 700. 700,000. Bueno, entonces nosotros poblamos a Guazacualco, y a nos dejar todos los términos que teníamos fuéramos ricos. Y la causa que se poblaron estas villas que he dicho es que envió a mandar su majestad que todos los pueblos de indios más cercanos e comarca de cada villa le señaló por términos, por manera que de todas partes nos cortaron las haldas y nos quedamos en blanco, y a esta causa el tiempo andado se fue despoblando Guazacualco. Y con haber sido la mejor población y de generosos conquistadores que hubo en la Nueva España, es ahora una villa de pocos vecinos. Después de esto que está contando como lo que sucedió, poblaron todo eso y era un lugar fantástico, maravilloso, espectacular, porque tenía mar, entonces fácil salías a España, había mucho para sacar de ahí, o sea, había muchas riquezas y comida, cosas así que plantaban y eso. Pero el asunto es que después llegan las leyes indias. Uh-huh. Y cuando llegan las leyes indias tienen que respetar los territorios indios, y por eso entonces ya no pueden... Ya no son interesantes. Ajá, porque no pueden poblar esos lugares porque son de los indios. De eso lo iremos viendo. Aquí lo adelanta él mucho tiempo. Ciertamente que aquella hubiera sido una de las ciudades más importantes y ricas de la Nueva España, pero muy pronto comenzó a despoblarse, ya porque los repartimientos que se hicieron después a las villas y pueblos de los alrededores, sin atención a lo señalado por Sandoval, a la del Espíritu Santo, disgustaron a los vecinos, ya como causa principal por haber salido de allí Gonzalo de Sandoval y regresado a México. Y fue el motivo de aquella separación el haber llegado procedente de Cuba un navío en el que venía doña Catalina Juárez, mujer de Hernán Cortés, con su hermano Juan Juárez y muchas señoras, mujeres y parientes de los conquistadores. Ándale, le llegó la ley. Sandoval se tuvo que ir corriendo
¿Avisarle? No, a recibirlo. A recibir a Catalina Juárez. Me acordé de esta historia. Córrele, acelérele, porque lo viene persiguiendo la mamá de su mujer y sus hijos sin comer, así más o menos. No, Sandoval se fue a recibir a la esposa. De Cortés. De Cortés. Ay, Cortés. Porque les informaron que había llegado. Entonces ahora se va. Y entonces todo el relajo dentro de la ciudad esta que habían armado empieza a formarse porque ya Sandoval no regresa. ¿Sí? Vamos a dejarlo aquí y vamos a corte y regresamos. Ahora, nuevamente, en esta propuesta de música creadora de atmósferas, los invitamos a escuchar a Aura en el Espejo con esta creación que se llama Seremos fantasmas para tiempos futuros. Y así sin más, ¿qué les parece si esta vez dejo que sea su imaginación la que forme en su mente las sensaciones que la música evoca? Y son ustedes quienes nos escriben y nos dicen qué imágenes o sensaciones creó en ustedes esta pieza. Y si les gusta, pueden encontrar en la descripción de este podcast el enlace para volverla a escuchar. Esperamos sus comentarios y por lo pronto, de Aura en el Espejo, los dejamos con Seremos fantasmas para tiempos futuros. Si nos están escuchando vía YouTube, les comento que en nuestro canal Marcelo Velázquez Oficial pueden encontrar varias opciones de nuestros programas. Tenemos en un formato de cápsulas cortas toda la serie de la historia del café, que agrupamos en una lista de reproducción que incluye la música que escuchamos en el programa radiofónico. Y pueden escuchar este trabajo ya sea por la lista o por las cápsulas independientes. También allí y en el mismo formato tenemos una serie que hicimos del trabajo de la escritora Yolanda Zamora. La lista se denominó Yolanda Zamora en la tertulia de fondo. Y ahí, además de las cápsulas, está la música que acompañó los programas, además de otros trabajos. Como ven, en nuestro canal de YouTube tienen varias opciones de escucha que los invitamos a poner en consideración. Y los invitamos a que si es por este medio que nos escuchan, se suscriban y nos dejen sus comentarios. Recuerden, nuestro canal de YouTube es Marcelo Velázquez Oficial.
bueno, estamos para la última parte. ¿Tienen hasta aquí algún comentario, alguna duda o algo? Pues, o sea, pues, aparte de todas las cosas que tenía que enfrentar Cortés, que ya habíamos dicho, o sea, bien dijiste, se le pone muy difícil la situación, ¿no? Uh-huh. Tenía los que estaban, los conquistados, los conquistadores, los que están en España, a los que tiene que... Y aparte le llega la mujer. Aparte le llega la mujer, no, y esto está grueso. Bueno, vamos a continuar con esto. Volvamos a nuestra relación. Y es que estando Sandoval entendiendo en la población de aquella villa y llamando otras provincias de paz, le vinieron cartas como había entrado un navío en el río de Ayahualulco, que es puerto, aunque no bueno, que estaba allí 15 leguas, y en él venían de la isla de Cuba la señora doña Catalina Juárez la Marcaida, que ansí tenía el sobrenombre, mujer que fue de Cortés, y la traía aún su hermano Juan Juárez, el vecino, que fue el tiempo andado de México. Y venía otra señora, su hermana, y Villegas el de México, y su mujer la Zambrana, y sus hijos y aún la abuela, y otras muchas señoras casadas. Y aún me parece que entonces vino Elvira López la Larga, mujer que entonces era de un Juan de Palma, el cual Palma vino con nosotros, que murió ahorcado, y después fue mujer de una argeta, y también vino un Antonio Diosdado, el vecino que fue de Guatemala, y vinieron otros muchos que no se me acuerdan sus nombres. Y como Gonzalo de Sandoval lo alcanzó a saber, él en persona con todos los más capitanes y soldados fuimos por aquellas señoras y por todos los más que traía en su compañía. Y acuérdome que en aquella sazón llovió tanto que no podíamos ir por los caminos, ni pasar por ríos ni arroyos, porque venían muy crecidos que salieron de madre. Y había hecho grandes nortes, y por mal tiempo y por no dar al través entraron en el navío en aquel puerto de Ayahualulco. Y la señora doña Catalina Juárez la Marcaida y toda su compañía se holgaron con nosotros. Y luego trujimos todas aquellas señoras y su compañía a nuestra villa de Guazacualco, y lo hizo saber el Sandoval muy en posta a Cortés de su venida. Acuérdense que de posta mandaban mensajeros, que cada determinado tiempo se cambiaban para que alcanzaran a llegar rapidísimo, a recorrer hasta México, para que llegaran rapidísimo los mensajes. Hizo saber muy en posta a Cortés de su venida, y las llevó luego camino a México, y fueron acompañándolas el mismo Sandoval y Briones y Francisco de Lugo y otros caballeros. Y desde que Cortés lo supo, dijeron que le había pesado mucho de su venida, puesto que no lo demostró, y les mandó salir a recibir, y en todos los pueblos les hacían mucha honra hasta que llegaron a México. Y en aquella ciudad hubo regocijos y juegos de cañas, y dende a obra de 3 meses que hubo llegado, oímos decir que la hallaron muerta de asma, una noche que habían tenido un banquete el día antes de la noche, y muy gran tiesta, porque yo no sé qué más de esto que he dicho no tocaremos en esta tecla. Y otras personas lo dijeron más claro y abiertamente en pleito que sobre ella hubo en tiempo andado en la Real Audiencia de México. Así de ese tamaño el asunto. Llega Catalina Juárez a México, llega Cortés, pero Cortés tenía acá, es que Cortés, acuérdense que se casó con ella nomás por caliente. ¿Sí se acuerdan que lo vimos cuando vimos el inicio de de los programas, cuando todavía no venía a México, que él le andaba diciendo, mira, mi hija, tú vente conmigo, no te preocupes por el futuro, el pasado, yo te cumplo todo el mundo y demás, y el otro nomás por caliente se acostó con ella. ¿Eso puede salir en radio? Sí. Y te acuerdas que luego lo meten a la cárcel porque no quiere casar, porque no se quiere casar con ya dado el tesorito, ya no les importaba lo demás. Entonces, entonces se va, lo mete a la cárcel Diego Velázquez, porque él andaba queriendo quedar bien con la hermana de esta. Uh-huh. Y entonces lo obligan a que se case. Y se casa, finalmente se casa con ella. Y luego se viene a México y la deja allá en Cuba. Sí, pero aquí en México tenía ya también sus conquistas, ¿no? O sea, pues, Malinali una. Pues aquí todavía no tiene hijo con ella, no sabemos. O sea, ella andaba siempre con él, pero yo no. Es hasta después de la caída de Tenochtitlan que encargan al hijo de Malinali.
Hasta después. Yo no sé si ya eran amantes y no habían concebido, o si realmente hasta después de la caída de México se acuesta con ella ya cuando llegó la paz y la tranquilidad, que le puso casa y todo, a lo mejor ahí ya se acostó con ella, yo no sé. Pero Cortés sexualmente era muy activo, era promiscuo. En pocas palabras, la palabra correcta no es muy activo, es promiscuo totalmente. Se acostaba con Chana, con Juana, con su hermana y con la que se dejaba. Entonces cuando llega esta es la esposa legítima. Entonces como que no se la llevó, no le cayó bien, que aquí te lo menciono, de que dice que sí, dice que estaba muy contento de que viene, pero no las fue a recibir, ni fue a buscarlas, ni nada, sino que hasta que se las llevaron allá. Y antes de 3 meses que llegó Catalina Juárez a México, existe toda la ¿Correspondencia? No, toda la historia, o sea, se pelean en la cena y entonces se suben a dormir y después al rato Cortés dice que su esposa amaneció muerta y nadie sabe cómo, pero Cortés era justicia mayor de la Nueva España. O sea, no había gentes más arriba que él. Entonces, ¿quién iba a alegar lo otro? Los que alegaron que él había matado a Catalina Juárez no estaban ahí cuando se murió. Y agarraron gente que supuestamente eran testigos, pero que nunca se atrevieron a contradecir a Cortés, porque imagínense, ahorita vamos a ver lo que les va a pasar a los que se pusieron en contra de Cortés en un momento dado, con lo del que viene de gobernador, que es García Holguín, que es Holguín y no me acuerdo cómo se llama el otro, pero finalmente mata a la esposa. Yo digo mata a la esposa porque hay las dos partes en el mismo equilibrio, tú decides cuál quieres. Hay quienes dicen que no, que fue una cosa como que dice que le dio asma y se murió. Que murió de asma lo dice Bernal Díaz del Castillo, Díaz que del dicen Castillo. él no estaba y que no va a entrar en detalles. Yo nomás les digo que dicen que se murió de asma 3 meses pero después. no queremos tocar esta tecla. Pero no lo vamos a tocar esto. Hay quienes lo cuentan toda la historia porque cuando viene el juicio de residencia de Cortés le sacan eso. Al final de cuentas sale exonerado. Nadie le logra comprobar todo, pero en eso los historiadores dicen, ¿cómo le van a comprobar si no había nadie que fuera? O sea, los que podían saberlo estaban a favor de Cortés. Y finalmente, ¿era una mujer más o una mujer menos? ¿A quién le importa? Ante todo lo que había en este territorio, ¿a quién le importaba lo que le sucedía a una mujer? Pues se murió y se murió. Y al final de cuentas, en un juicio lo que importa es la verdad legal y no la verdad jurídica y no la verdad real. Yo sí lo creo capaz de matar a la esposa en un arranque de Entonces, coraje. hay otros que mencionan que hubo un pleito, o sea, que se enojaron, discutieron. Eso está dicho hasta en el juicio. Ellos se enojaron y se pelearon en la cena, a gritos y gacho, y se subieron a dormir y siguieron peleando allá arriba. Pero finalmente ya era la alcoba de Cortés, o sea, ya eran los sueños el cuarto de Cortés, ahí nadie se metía. Claro. Ya luego se acabó todo y al día siguiente amaneció mágicamente muerta la señora porque le dio un ataque de asma. Entonces, en el juicio salió exonerado. Los historiadores, hay una parte de los historiadores que dicen que es cierto que Cortés la mató, que hay todo prácticamente para decir que sí, y hay otros que dicen hay todo para decir que no, en la misma proporción. O sea, no se tiene claro, no hay claridad. Eso tú decides. Yo pienso que sí la mató, hay otros que dicen no. Generalmente los que están a favor de la españolización y de que nosotros le debemos a Cortés dicen que no, que era incapaz, era un santo. Y los que están en contra, que dicen no, él fue, que era capaz y mató a Moctezuma, ¿cómo no va a matar a la esposa? Entonces decidan ustedes. Exactamente. Decidan ustedes. Esforzábanse los alcaldes y regidores de la villa en sosegar la tierra y conservarlo conquistado y pacificado por Sandoval, haciendo salidas y expediciones contra los sublevados, con lo que iban ya consiguiendo traerlos a la paz, cuando a la sazón aportó allí un navío que venía de la isla de Cuba. Chan, 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 chan. Llegó en ese navío Juan Bono de Quexo, muy conocido con los antiguos compañeros y soldados viejos de Cortés por haber venido a la Nueva España en unión de Pánfilo de Narváez.
Hasta aquí vamos a dejar el capítulo de ahora y solamente voy a cerrar con la parte de lo que hizo lo que hizo Cortés con los que estuvieron a favor de Tapia como gobernador de la Nueva España. Solo Cristóbal de Olid, que en Coyoacán se mostró abiertamente partidario de Tapia, y Gonzalo de Alvarado, hermano de Pedro, que en la Villa Rica, siendo alcalde, se apresuró a reconocer al nombrado gobernador, cayeron de la gracia de Cortés y sufrieron abandonos y persecución, perdiendo Olid la vara de alcalde y llegando ambos a mirarse en tal pobreza que, según el decir de algunos testigos en la residencia de Cortés, muchos días no tuvieron ni un pan que llevar a la boca. Desembarazados ya Cortés de sus amigos de Cristóbal de Tapia, volvió cada uno de ellos a ocuparse de las conquistas. Más vale que Y viene otro navío de Cuba. no sabemos quién viene. Sí, que viene Juan Bono de Quexo, pero a ese lo vamos a dejar para el capítulo de la siguiente semana. Muy bien. ¿Les gustó el programa de ahora? Sí, está lleno de emociones. Sí. Pues dejamos este programa hasta ahora. Soy Marcelo Velázquez y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Juan Rodríguez de Fonseca nace en Toro, provincia de Zamora, España, en 1451 y muere en Burgos en 1524. Fue un eclesiástico y político español, miembro del Consejo de los Reyes Católicos y primer organizador de la política colonial castellana en las Indias. Era sobrino de Alonso I de Fonseca y Ulloa, que fue arzobispo de Sevilla, e hijo de Fernando de Fonseca y Ulloa y de su segunda mujer, Teresa de Ayala. Nacido en Toro, pertenecía a una de las familias más ilustres de la corona de Castilla, de un linaje originario del Reino de Portugal. Sobre su formación humanista y científica, de la que más tarde hizo gala al ejercer sus cargos, no se sabe mucho, pero parece que estudió en Salamanca y tuvo contactos con el gramático Elio Antonio de Nebrija. Tomó partido, junto con su familia, a favor de la princesa Isabel, frente a los seguidores de la princesa Juana durante la Guerra de Sucesión Castellana. Después de 1480, Rodríguez de Fonseca fue encomendado por la ya reina Isabel I a uno de los hombres más influyentes y preparados de la corte, su confesor Fray Hernando de Talavera, de quien recibió formación eclesiástica y política. A partir de 1492, recibió de los reyes numerosos cargos eclesiásticos en premio a sus servicios: capellán real, arcediano, que no es otra cosa que un canónigo que ejercía jurisdicción bajo las órdenes de un obispo en una parte de una diócesis, canónigo y deán de la Catedral de Sevilla, obispo de Badajoz en 1494, de Córdoba en 1499 y de Palencia en 1505. Arzobispo de Rosano en 1511 en el Reino de Nápoles y obispo de Burgos en 1514. Temporalmente ejerció la diplomacia llevando a cabo misiones delicadas como el arreglo de las bodas de los hijos de los reyes católicos con los herederos de la Casa de Austria, Juan con Margarita y Juana con Felipe el Hermoso. También acompañó a la infanta Catalina de Aragón a Inglaterra en 1501 con motivo de su boda con Arturo, el heredero inglés. Humanista y mecenas, fue generoso con sus iglesias catedrales. Mientras fue obispo de Palencia, se construyó el suntuoso trascoro de la Catedral de San Antolín, donde fue colocado un tríptico encargado en Flandes y en el que se halla el retrato del propio Fonseca. También se construyó la escalera que conduce a la cripta de San Antolín. Cuando ocupó la sede episcopal burgalesa, se levantó en la Catedral de Burgos la joya plateresca de la Puerta de la Pellejería
y la lujosa y muy famosa Escalera Dorada. A partir de la primavera de 1493, con el retorno a Castilla del primer viaje de Colón, se supuso el comienzo del descubrimiento de América. Empezó para Rodríguez de Fonseca la etapa de su vida por la que más es conocido: la gestión de la exploración, conquista y evangelización de las Indias, también llamadas el Nuevo Mundo. En primer lugar, Fonseca fue encargado de organizar el segundo viaje colombino, que puso a punto en tan solo 4 meses. El 25 de septiembre de 1493, el almirante Cristóbal Colón zarpaba de Cádiz al frente de una armada de 17 navíos y unos 1.200 tripulantes. Al mismo tiempo, entre Colón y Fonseca, dos personajes muy distintos y con ideas contrapuestas sobre el Nuevo Mundo, comenzaban las primeras diferencias que con el paso del tiempo no hicieron sino crecer. En la raíz de esta rivalidad estaba la forma de organizar las nuevas tierras. Mientras que para Colón todo tenía que pasar por sus manos en una especie de monopolio compartido entre él y la monarquía, Fonseca defendía el protagonismo único y directo de los reyes españoles. Entre 1496 y 1497, la rivalidad entre estos dos personajes se tornó en enfrentamiento abierto. Colón estuvo a punto de lograr que los reyes católicos destituyeran a Fonseca al frente de las armadas de Indias. Según Bartolomé de las Casas, no lo logró porque el sustituto propuesto, Antonio de Torres, exigió demasiado. Quedó no obstante una hostilidad abierta entre Fonseca y la familia Colón. Una muestra de esta situación fue la tensa y larga preparación del tercer viaje colombino, que se extendió por más de un año, cuando el anterior se puso a punto en solo 4 meses. Después de 1500, con la caída del virrey Colón y su fracaso colonizador, Fonseca y sus hombres de confianza, apoyados por los reyes, especialmente por Fernando Católico, influyeron decisivamente en los hechos, como la libertad de navegar bajo exclusivo control monárquico y sin intervención colombina, sucedido esto en 1499. La creación de la Casa de Contratación de las Indias, que nace en 1503, las Juntas de Navegantes de Toro en 1505 y de Burgos en 1508. La creación de gobernaciones al margen de los Colón, como el Darién y la Castilla de Oro, o el debilitamiento de los privilegios colombinos. Presidió la Secretaría de Indias en 1523 y este organismo habría de convertirse al año siguiente en el Consejo de Indias. Juan Fonseca falleció en su sede episcopal de Burgos el 4 de noviembre de 1524. Fue enterrado por decisión propia en la parroquia de Coca, en Segovia, España, que era la capital de los dominios señoriales de los Fonseca, junto a sus padres, su tío y otros miembros de la familia. Los 4 sepulcros fueron realizados en Italia con mármol de Carrara y constituyen uno de los conjuntos de escultura renacentista más destacados del antiguo reino de Castilla. Hemos llegado al final de esta historia y hemos atestiguado nuevamente la astucia y el pensamiento práctico de Cortés para salir bien librado de las vicisitudes que se le presentan. Pero sus problemas están lejos de terminar, aunque por lo pronto parece que tiene un nuevo respiro. Su argumento, que no era incorrecto, es que nada más él era capaz de gobernar los territorios recién obtenidos y el respeto que hacia él tenían los pobladores de estas tierras. Respeto ganado a pulso de inteligencia y sangre, pero ganado al fin. El triste final de su esposa es poco mencionado, no le hace buena publicidad a su personaje. Fue exonerado por falta de pruebas, pero siempre flotó en su alrededor la autoría de dicho asesinato. Historiadores dicen que no,
y otros dicen que sí. Y ustedes tomen su propia decisión. No hay pruebas contundentes ni a favor ni en contra. Cortés era justicia mayor en la Nueva España. ¿Quién se atrevería a contrariar a este personaje cuando hemos atestiguado cómo eran de implacable con sus adversarios? Y además, ¿a quién le importaba la vida de una mujer cuando había tanto en juego? Una más o una menos, daba igual. Soy Verónica Hernández y los espero en la siguiente emisión desde la cima del Popocatépetl.